Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Rovira, soy asesor de química con el Centro de Aprendizaje Rumbo X y vamos a discutir uno de los capítulos del curso Química 3131, que es los conceptos básicos del enlace químico. Siempre que átomos o iones se unen fuertemente unos a otros, decimos que hay un enlace químico entre ellos. Hay tres tipos generales de enlaces químicos. Estos son los iónicos, los covalentes y los metálicos. Los enlaces covalentes son el resultado de compartir de electrones entre dos átomos. Los enlaces iónicos se refieren a las fuerzas electrostáticas que existen entre iones con carga opuesta. Los iones podrían formarse a partir de átomos por la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro. Casi siempre son entre metales de la extrema izquierda de la tabla periódica y no metales de la extrema derecha. Finalmente, en los enlaces metálicos, cada átomo está unido a varios átomos vecinos. En estos, los electrones de enlaces tienen la libertad de moverse dentro de toda la estructura tridimensional del metal, es decir, no están limitados al átomo al que pertenecen. Esto da pie a varias características que se observan en los metales, como la conductividad eléctrica. Antes de discutir los enlaces más a fondo, discutiremos los símbolos de Lewis. Para entender estos debemos saber que los electrones que participan en los enlaces químicos se denominan electrones de valencia. Estos son los que residen en la capa exterior incompleta de los átomos. Por lo general, esto se refiere a los electrones que se encuentran en las subcapas S y P de estas capas exteriores. El símbolo de Lewis para un elemento consiste en el símbolo químico del elemento más un punto por cada electrón de valencia. Un ejemplo de esto es el azufre. El azufre tiene 6 electrones de valencia, 2 en la subcapa S y 2 en la subcapa P. Por eso vemos que el símbolo elemental del azufre tiene alrededor 6 puntos, uno por cada electrón. Noten que el número de electrones de valencia de cualquier elemento representativo es el mismo que el número de grupo en el que está el elemento en la tabla periódica. Los elementos representativos se refieren a esos que se encuentran en el bloque S y el bloque P de la tabla periódica.
Al determinar cuáles son los electrones de valencia de un átomo, es importante recordar la regla del octeto. Muchos átomos que sufren reacciones también terminan con 8 electrones de valencia para así alcanzar la estabilidad de los gases nobles. Porque recordemos, los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, con la excepción de helio, que solamente tiene 2. La regla del octeto nos dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia. Un octeto de electrones consiste en las subcapas S y P llenas de un átomo. Recordemos que los enlaces iónicos existen cuando hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Podemos verlo en la reacción en la diapositiva. Vemos que hay un átomo de sodio neutral con un electrón de valencia y un átomo de cloro neutral con 7 electrones de valencia. El átomo de sodio entonces pasa su único electrón de valencia en la capa exterior al cloro. Esto hace que el sodio pierda esta capa exterior y que la capa interna, con 8 electrones, es decir, un octeto completo, pasa a ser el exterior, volviéndolo un ion estable con carga positiva. El cloro, al ganar el electrón del sodio, completa su octeto, volviéndose un ion estable con carga negativa. La formación de los enlaces iónicos es extremadamente exotérmica. Esto se debe a que el metal libera energía cuando pierde un electrón y el no metal libera energía al ganarlo. ¿Por qué? Porque se hacen más estables. La energía dada por un enlace iónico es la energía entre ambas partículas cargadas, es decir, entre los dos iones, y es dada por la siguiente ecuación, en donde la energía eléctrica es igual a K por la carga del primer ion por la carga del segundo Debido a la transferencia de electrones, la configuración electrónica de los elementos involucrados en un enlace iónico cambia. Como dijimos previamente, el sodio pierde uno de los electrones en su capa exterior, que sería la capa 3. Por ende, se queda con su capa interior, que es la capa 2, y esta se vuelve el exterior. Como vemos, al tener 2 electrones en la subcapa S y 6 electrones, en la subcapa P, tiene 8 electrones de valencia y por ende es tan estable como el gas noble neón. Lo mismo pasa con el cloro. Al ganar un electrón, completa el octeto en su capa externa, que sería la capa 3. Esto le da la configuración electrónica igual al gas noble argón. Al formar iones, los metales de transición pierden electrones de la capa más externa. Sin embargo, esto no necesariamente significa perderlos de las subcapas S y P. Por ejemplo, tomamos el átomo de hierro, que puede formar iones con carga positivo 2 y positivo 3. Vemos que para formar el ion de positivo 2 pierde los 2 iones de su capa más externa, es decir, la capa 4, y queda con la configuración electrónica argón 3d6. Sin embargo, cuando forma el ion de capa 3, todavía pierde sus electrones de su capa más externa, es decir, la capa 4, pero entonces pierde su próximo electrón de
la capa de la subcapa D, quedándose con una configuración electrónica de argón 3d5. Otro caso que vale la pena notar es el de iones poliatómicos, que es un grupo de átomos unidos por enlaces covalentes que actúa globalmente como una especie cargada al formar un compuesto iónico con un ion de carga opuesta. La mejor estrategia para lidiar con estos es tratar el grupo completo de átomos unidos por los enlaces covalentes como si fuesen un solo ion. Las sustancias iónicas en su estado sólido poseen varias propiedades características. Primero, suelen ser sustancias quebradizas con un punto de fusión elevado y por lo regular son cristalinas, es decir, los sólidos tienen superficies planas que forman ángulos característicos entre sí. Pueden El segundo tipo de enlace que discutiremos en esta presentación son los enlaces covalentes, los cuales se forman cuando compuestos no transfieren electrones, sino que los comparten para alcanzar una configuración de gas noble. Para formar el enlace, la densidad electrónica de ambos átomos se concentra en el espacio entre ellos. En ese diagrama que tenemos en la diapositiva, podemos ver que cada punto marcado con un signo de positivo es el núcleo de los átomos, y vemos que entre ellos hay una alta densidad de electrones. Esto caracteriza un enlace covalente. Para representar enlaces covalentes típicamente se usan estructuras de Lewis. Aquí, una unión entre dos átomos se representa ya sea mediante dos electrones colocados entre ellos, como pueden ver a la izquierda, o con una línea o un guión entre ellos, como pueden ver en los diagramas a la derecha. Entre dos átomos también pueden existir múltiples enlaces covalentes. Estos se forman típicamente para ayudar a completar los octetos de ambos átomos. Si se forman dos enlaces entre un par de átomos, se le conoce como un enlace doble y es representado como dos pares de electrones entre los átomos o dos guiones entre los átomos. Podemos ver un ejemplo con el CO2. También, si se forman tres enlaces entre un par de átomos, se forma un enlace triple. Lo podemos ver mediante tres pares de electrones entre dos átomos o tres guiones entre ellos, como vemos en el nitrógeno molecular. El concepto de la polaridad del enlace
es útil para describir la forma en que se comparten electrones entre los átomos. En un enlace covalente no polar, los electrones se comparten equitativamente entre los dos átomos. Es decir, uno va a encontrar una densidad electrónica más o menos similar en ambos lados del enlace. En un enlace covalente polar, uno de los átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones que el enlace que el otro. Eso significa que si uno observa el enlace, va a encontrar más electrones alrededor de uno de los átomos que del otro. En un enlace covalente polar, el átomo que tenga la mayoría de los electrones va a ser el que tenga la mayor electronegatividad. La electronegatividad se define como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. En el diagrama podemos ver una clasificación de los átomos dependiendo de su electronegatividad. El color azul tiene una electronegatividad muy baja y notamos cómo son la mayoría de los metales de los grupos 1 y 2. El color verde tiene una electronegatividad intermedia baja, vemos como varios metales de transición tienen esto. El grupo amarillo tiene una electronegatividad más alta. Aquí vemos la mayoría de los no metales y algunos metales de transición. Finalmente, el grupo rojo son los átomos más electronegativos. Y vemos que entre estos el más negativo es el flúor, con la electronegatividad más alta de la tabla, con un valor de 4. Podemos utilizar la diferencia de electronegatividad entre dos átomos para estimar la polaridad entre ellos. Tomemos los tres compuestos que tenemos en la presentación como ejemplo. Para el caso de flúor bimolecular, tenemos que como ambos son los mismos átomos, hay una diferencia de electronegatividad de 0. Por ende, el tipo de enlace es covalente no polar. Para el HF, tenemos el flúor, un átomo extremadamente electronegativo, con el hidrógeno, que es un átomo con una electronegatividad intermedia baja. Eso nos da una diferencia de electronegatividad de 1.9 y lo hace un enlace covalente polar. Finalmente, para el fluoruro de litio, tenemos que la diferencia de electronegatividad es muy grande, 3.0. Esto hace que el tipo de enlace sea iónico. Los compuestos con enlaces polares se dicen que tienen cargas parciales. Vemos que el HF tiene una carga parcial negativa, representado con el símbolo de delta, con un símbolo de negativo al lado, en el flúor, y una carga parcial positiva en el hidrógeno. Esto es porque el flúor atrae más electrones hacia sí. Esto también podemos representarlo con el símbolo del dipolo, en donde se dibuja una flecha hacia la dirección donde se encuentra la mayoría de los electrones, es decir, donde está el átomo más electronegativo, y se hace una cruz en el lugar del átomo menos electronegativo. Siempre que hay dos cargas eléctricas de igual magnitud, pero de signo opuesto, y están separadas a cierta distancia, se establece un dipolo. La medida cuantitativa de la magnitud de un dipolo se le llama el momento dipolar, y es denotado con el símbolo μ. La fórmula para calcular el momento dipolar está en la presentación, y es μ igual
a la carga de los iones por la distancia entre ellos. Abajo en la diapositiva vemos una representación del momento dipolar. Vemos que el HF, recordando que flúor es el átomo de mayor electronegatividad, tiene una mayor cantidad de los electrones en el lado del flúor. Comparemos esto con el HI, donde el yoduro, aunque es bastante electronegativo, no es tan electronegativo como el flúor. Por ende, el momento dipolar, es decir, la medida cuantitativa de la magnitud del dipolo es mayor en HF que en HI. Para dibujar estructuras de Lewis, seguimos los siguientes 5 pasos. Primero, sumamos los electrones de valencia de todos los átomos. Luego, escribimos los símbolos de los átomos para indicar cuáles átomos están unidos entre sí y los conectamos con un enlace sencillo. Completamos los octetos de los átomos unidos al átomo central. Luego, colocamos los electrones que sobren en el átomo central y finalmente, si no hay suficientes electrones para que el átomo central tenga un octeto, probamos completar ese octeto con enlaces múltiples. Aquí tenemos un ejemplo de cómo dibujar estructuras de Lewis. Inténtelo por su cuenta y en las próximas diapositivas discutiremos el proceso paso a paso. El primer paso es sumar los electrones de valencia de todos los átomos. El fósforo tiene 5 electrones de valencia y cada uno de los átomos de cloro tiene 7. Eso nos da un total de 26 electrones de valencia. El segundo paso es escribir los símbolos de los átomos para indicar cuáles átomos están unidos entre sí y conectarlos con un enlace sencillo. Vemos aquí que ponemos el símbolo del fosfato en el centro y dibujamos los átomos de cloro alrededor. Hacemos esto porque en la naturaleza típicamente los compuestos tienden a encontrarse de una manera simétrica. Luego conectamos cada uno de los átomos con un enlace sencillo. Luego completamos los octetos de cada uno de los átomos unidos al átomo central, es decir, de los átomos de cloro. Pusimos 6 electrones de valencia en pares libres alrededor de cada átomo de cloro, ya que ahora van a tener un octeto completo. Un electrón por cada uno de los 6 electrones que conectamos alrededor son 6 electrones de valencia. Entonces, 2 electrones por cada enlace hacen 8 electrones de valencia por cada átomo de cloro, es decir, un octeto completo. Colocamos entonces los electrones que sobren en el átomo central. La estructura que apareció en la última diapositiva tenía 24 electrones de valencia y nos sobran 2. Por ende, colocamos los últimos 2 electrones de valencia encima del fósforo, completando su octeto y teniendo la estructura de Lewis final. En la última estructura que dibujamos no necesitamos formar múltiples enlaces para completar el octeto. Sin embargo, para esta sí. Dense cuenta como en la estructura de la izquierda el carbono no completa su octeto.
Para esto tomamos dos pares libres del nitrógeno y los utilizamos para formar enlaces adicionales con el átomo de carbono, formando así un enlace triple entre ambos átomos y completando sus octetos. Noten también como el hidrógeno no completa un octeto, ya que el hidrógeno tiene un máximo de 2 electrones de valencia. Cuando tenemos múltiples estructuras de Lewis posibles para una molécula, utilizamos la carga formal para elegir la más apropiada. La carga formal de un átomo es la carga que tendría el átomo en la molécula si todos los átomos tuvieran la misma electronegatividad, es decir, si todos los pares de electrones de enlace se compartieran equitativamente entre los átomos. Nuevamente, se usa la carga formal para decidir cuál estructura de Lewis es la más razonable. Veamos el ejemplo que tenemos en la diapositiva. Tenemos dos posibles estructuras de Lewis para la molécula de CO2 donde los octetos de cada átomo está completo. Si miramos la estructura de la derecha, vemos que el átomo de oxígeno de la izquierda tiene una carga formal de -1. ¿Por qué? El átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero tiene 7 electrones, que le corresponden por sus pares libres y por el enlace que forman. La forma fácil de calcular eso es con tomar los electrones de valencia y restarle las cosas que tiene pegadas. En el caso de este átomo serían 6 electrones, 2 por cada par libre y un enlace. La diferencia entre los electrones de valencia y los 7 electrones asignados al átomo es -1. Así que este átomo de oxígeno tendría una carga formal de -1. El átomo de carbono, con sus 4 electrones de valencia y 4 enlaces, tendría una carga formal de 0. Y el átomo de oxígeno de la derecha tendría una carga formal de +1, ya que tiene 6 electrones de valencia y 6 cosas pegadas en forma de electrones en pares libres y electrones en el enlace. Si miramos la estructura de la izquierda, podemos repetir el proceso para darnos cuenta que la carga formal de todos los átomos es 0. Por ende, la estructura de la izquierda es la más estable, ya que casi siempre preferimos la carga formal que tenga los números más bajos por átomo. De tener un caso en donde la carga formal no es 0, preferimos que la carga más negativa esté en los átomos más electronegativos y que las cargas
Cuando no podemos utilizar las cargas formales para limitarnos a una sola estructura de Lewis, es posible que la molécula o el ion tenga más de una posible estructura de Lewis. A esto se le conoce como una estructura de resonancia, lo cual se refiere a una forma alterna de la misma molécula. Ejemplos de estos son el ozono y el nitrato. Vemos aquí cómo es posible que el ozono tenga su enlace doble en cualquiera de los dos lados, ya sea en los dos oxígenos de la izquierda o los dos oxígenos de la derecha. Estas dos estructuras son posibles. También para el ion nitrato podemos ver que el nitrógeno puede formar un enlace doble con cualquiera de los tres átomos de oxígeno. Por ende, las tres estructuras son posibles. Cabe notar, la estructura del nitrato se encuentra dentro de un corchete porque tiene una carga negativa. Por eso pueden ver el símbolo de negativo en la esquina superior derecha. Hay tres excepciones a la regla del octeto que tenemos que tomar en cuenta al dibujar estructuras de Lewis. La primera es que moléculas con un número impar de electrones no van a tener un octeto completo. Esto es porque si tenemos un número impar de electrones, puede hacer falta un electrón o sobrar un electrón para formar nuestro octeto. También moléculas en las que un átomo tiene menos de un octeto no formarán un octeto. Un ejemplo de esto es el átomo de boro, que forma 3 enlaces y no completa su octeto. Finalmente, existen moléculas que tendrán más de un octeto. Esto típicamente ocurre con moléculas que tienen un número principal cuántico de 3 o más, es decir, moléculas que se encuentran en la fila número 3 de la tabla periódica o más allá. Un ejemplo de esto es el átomo de fósforo, como pueden ver en el diagrama en la diapositiva, forma 5 enlaces y por ende tiene 10 electrones de valor. La fuerza de un enlace covalente entre dos átomos está determinada por la fuerza necesaria para romper esa unión. La entalpía de enlace es el cambio de entalpía, delta H, para la ruptura de un enlace dado en un mol de la sustancia gaseosa. Es así como medimos la fuerza del enlace covalente. La entalpía de enlace siempre es una cantidad positiva, ya que siempre se requiere energía para romper un enlace químico. Por otro lado, siempre se libera energía cuando formamos un enlace entre dos átomos o fragmentos moleculares gaseosos. Es decir, siempre liberamos energía al formar un enlace. Cuanto mayor sea la entalpía de enlace, más fuerte será el enlace. Para estimar entalpías de reacción podemos aplicar la ley de Hess, la cual dice que la entalpía de reacción va a ser igual a la suma de las entalpías de los enlaces rotos menos la suma de entalpías de los enlaces formados. Digamos que queremos calcular la entalpía para la reacción que está en la pantalla. Para esto, debemos ver que para llevar a cabo la reacción debemos romper un mol de enlaces carbono-hidrógeno y un mol de enlaces cloro-cloro. Luego debemos formar un mol de enlaces carbono-cloro y un mol de enlaces hidrógeno-cloro. Reemplazando esto en la fórmula de ley de Hess, nos damos cuenta que tenemos que sumar la entalpía de formación de los enlaces carbono-hidrógeno y los enlaces cloro-cloro, y esa suma restársela a la suma
de la entalpía de formación de enlaces carbono-cloro y hidrógeno-cloro. Al llevar a cabo esta suma, las dos sumas y encontrar la diferencia entre ellas, nos da que la entalpía de reacción son negativos 104 kilojulios. Eso quiere decir que al llevar a cabo esta reacción se liberarán 104 kilojulios. Para culminar esta presentación, discutamos la relación que hay entre la fuerza de los enlaces y la longitud de los mismos. Por lo general, entre más fuerte el enlace, más corto será. Miremos el diagrama. Nos damos cuenta que el enlace más largo es el enlace sencillo carbono-carbono, con una longitud de 1.54 angstrom. El enlace más corto es el triple enlace carbono-carbono, con una longitud de enlace de 1.2 angstrom. La entalpía de formación del enlace sencillo carbono-carbono es de 348 kilojulios por mol. Eso significa que para formarlo se libera esa misma energía y para romperlo tenemos que invertir esa misma energía. Entonces nos damos cuenta que para el enlace triple hay que invertir mucha más energía para romperlo. Por ende, el enlace es más fuerte. Así nos damos cuenta que entre más corto el enlace, más energía hay que invertir para romperlo y por eso más fuerte es. Y lo contrario también es cierto. Entre más largo el enlace, menos energía hay que invertir para romperlo y más débil es.